Continuamos con el curso de Arte Medieval Español. En la clase de ayer revisamos la primera etapa del arte visigodo en España, que comprendía aquellas manifestaciones artísticas entre el siglo V, tras la caída del Imperio Romano, y finales del siglo VI. En el día de hoy vamos a centrarnos en la segunda etapa o periodo del arte visigodo en España, que comprende desde finales del siglo VI hasta el siglo VIII, en concreto el año 711 con la invasión musulmana. Es ahora cuando Toledo se convierte en ciudad importante y hay un renacimiento de la cultura antigua debido a numerosos artistas y personas que vienen del exterior y traen consigo las ideas del mundo clásico, como San Leandro o San Teodoro. En estos momentos hay un predominio del mundo rural, aunque existen ciudades importantes que fueron sedes episcopales como Sevilla, Córdoba, Mérida, Toledo y Tarragona, aunque en estas ciudades se han encontrado escasos vestigios al respecto. Por el contrario, en el mundo rural sí que encontramos numerosos vestigios arquitectónicos y a partir de ellos podemos establecer una serie de características comunes a todas las construcciones de la segunda etapa visigoda. El material utilizado va a ser la piedra importada, es decir, no se va a utilizar el adobe, cuyo modo de aparejo es a hueso, es decir, sin ningún tipo de argamasa para encajar los bloques piedra a piedra. Como vemos aquí en esta imagen, los bloques de piedra están encajados uno sobre otro por la fuerza de la gravedad. Como observamos, los muros van a ser muy anchos, dado que los arquitectos tenían cierta inseguridad, cierto miedo a que los edificios se vinieran abajo, dado que todo el peso de las estructuras recaía sobre dichos muros exteriores perimetrales. ¿Qué consecuencias va a tener esto? Pues que se van a abrir vanos muy pequeñitos en los muros. Asimismo, los interiores estaban muy poco iluminados, puesto que se buscaba la penumbra para envolver al fiel en un ambiente de misterio. En cuanto a la techumbre, mayoritariamente van a ser de madera, para agilizar el peso y su facilidad en el montaje, aunque también vamos a encontrar algunas bóvedas de arista y otras de medio cañón. No es una arquitectura adintelada, y el arco más común va a ser el de herradura, pero menos cerrado que el hispano-musulmán. En cuanto a la planta, la más utilizada va a ser la basilical, como ya vimos en la etapa anterior, formada por 3 naves longitudinales y un crucero, aunque también en ocasiones vamos a encontrar una planta en la que se inscribe una cruz griega. Las cabeceras van a ser rectangulares y en ellas se van a insertar 3 vanos o pequeños ventanales que representan a la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En algunas construcciones vamos a seguir encontrando la prótesis y el diacónicon, que recordad, que ya lo dijimos en la clase de ayer, eran los espacios reservados para el ermitaño y la sacristía, que sobre todo se viene desarrollando en la arquitectura de la primera etapa visigoda. Asimismo, sobre la cabecera del templo existía una cámara en la parte alta que solo se podía acceder por el interior y visible solo hacia el interior. Al exterior del edificio no se ve este espacio reservado, que sería para albergar el tesoro o el ajuar del templo. El interior del templo es la presencia de la luz artificial, ese ambiente de misterio mediante velas, colgaduras, telas, orfebrería, muy diferenciado del exterior, que era donde se desarrollaba la vida cotidiana. El interior va a ser un espacio compartimentado mediante numeroso mobiliario que se va a distribuir por todo el edificio. Uno de los elementos más característicos y que luego veremos muy desarrollado y muy utilizado en el arte asturiano va a ser la utilización del iconostasis o iconostasio, que era una especie de mampara que separaba el resto del edificio del altar mayor. Como veis aquí en la imagen, eso es un iconostasio. Como veis, una especie de mampara, y muchos de estos elementos y recursos ya son reaprovechados del arte paleocristiano. Ahora vamos a pasar a ver algunos ejemplos de esta segunda etapa del arte visigodo en España. Uno de los primeros edificios que os voy a mostrar, lo tenemos aquí en pantalla, se corresponde con la iglesia de San Juan en Baños de Cerrato, provincia de Palencia.
fue realizado en el año 661 por el rey Recesvinto. Esta iglesia está dedicada a San Juan Bautista y fue construida agradeciendo una curación de las aguas de una fuente cercana. Y esto se ve reflejado en una inscripción que aparece en latín en una de las fachadas del edificio. A partir de aquí, pues vamos a encontrar numerosas iglesias que se van a encontrar junto a manantiales, también con este simbolismo, ¿no?, de curación. Este edificio fue construido por arquitectos reales y cabe suponer que era similar a otros edificios que se construyeron en grandes ciudades como Mérida, Sevilla o Toledo, de las cuales no nos han llegado ningún resto. Es de planta basilical con 3 naves, como podéis ver en la imagen, y una cabecera rectangular con 3 espacios, como veis ahí, que posteriormente, en una reforma posterior, ha quedado completamente cambiada la cabecera. Como veis, esta planta se corresponde al edificio actual, puesto que con el paso del tiempo la iglesia cambió su función y se cerraron los huecos existentes entre los ábsides, quedando una cabecera rectangular con 2 ábsides. En cuanto a la disposición original, vemos, pues nos recuerda a la construcción de numerosas iglesias bizantinas del Asia Menor. Los soportes se realizan mediante columnas con fustes reaprovechados de otras construcciones y capiteles corintios sobre los que van a cabalgar arcos de herradura característicos de esta etapa. En cuanto a la techumbre, como podemos observar, es una techumbre plana a base de madera. Y la diferencia de altura entre la nave central y las laterales se aprovecha para abrir vanos. ¿Veis? Aquí tenéis un ventanal pequeñito. Y aquí tenéis una imagen del ábside del edificio, que es lo más antiguo que se conserva, del año 661. En el centro observamos que se abre una ventana a modo de celosía. Voy a poner una imagen en detalle del exterior. Aquí tenéis en detalle el ventanal por la parte exterior del ábside, a modo de celosía, y enmarcado por un sogueado de tradición hispano-romana. ¿Veis? Ese sogueado que lo bordea es espectacular, este ejemplo. Y el interior, como podéis observar, es un interior muy sobrio, con decoración en muchos de los muros a base de relieves con motivos de aspas, roleos solares y representaciones humanas y animales muy, muy esquemáticas y del mundo germánico. Y en la dovela del arco a modo de triunfo del ábside, que da entrada al ábside, vemos aquí la representación de una cruz patada. Aquí tenéis en detalle la cruz patada, que es una cruz con los 4 brazos iguales, a modo de cruz griega, que va de menos a más, ensanchando los brazos. Y bueno, el culto de la cruz es muy importante en el mundo visigodo, el culto a la cruz patada, y posteriormente será tomado como un símbolo de la realeza. Al exterior, pues observamos ese juego de volúmenes entre la altura de las naves laterales y la altura de la nave central del edificio. Y tenemos aquí este elemento, os voy a poner otra imagen en detalle, de la portada del edificio. Pues abre en un arco de herradura a modo de arco del triunfo y sobre ello se eleva un cuerpo de campanas llamado espadaña. Y bueno, vemos esos muros sólidos, gruesos, como podemos observar, sin apenas decoración. Y en la clase de mañana continuaremos poniendo ejemplos de esta segunda etapa del arte visigodo en España.